Vamos a comenzar con la clase de dinámica. La vez pasada comenzamos a ver el movimiento de cinemática de cuerpo rígido. Decíamos, podemos tener diferentes tipos de movimiento cuando tenemos un cuerpo rígido. Y estos pueden ser de traslación o de rotación. Traslación puede ser rectilínea o curvilínea. Rotación puede ser alrededor de un eje fijo que pasa por el cuerpo, puede ser por un eje que se encuentra fuera del cuerpo. Decíamos que el movimiento de traslación se caracteriza porque cualquier línea entre dos partículas del cuerpo se mantiene siempre paralela a su posición original durante el movimiento. En el caso del movimiento de rotación, las partículas del cuerpo rígido siempre describen trayectorias circulares alrededor del mismo eje. Y decíamos que puede ser alrededor de un eje fijo que pasa por el mismo cuerpo rígido o puede pasar fuera. Y si combinamos la traslación y la rotación, podemos tener un movimiento plano general, en el cual tenemos la combinación de traslación y rotación. Decíamos que para la traslación tenemos una forma simple de movimiento en el cual es un caso en el que podemos describir el movimiento de todo el cuerpo por el simple movimiento de cualquier punto dentro de este cuerpo. Entonces, esto es lo que nos permitía en algunas ocasiones anteriormente considerar algunos cuerpos como partículas, ya que el tipo de movimiento que tienen no nos es de interés conocer el movimiento de cada una de sus partículas, o más bien todas sus partículas tienen el mismo movimiento. Entonces, en este caso, la velocidad, por ejemplo, la posición de un punto B dentro de este cuerpo va a ser igual a la posición de un punto A más la posición relativa de B con respecto de A. Sin embargo, decimos aquí siempre la posición relativa entre dos partículas de un cuerpo rígido. Esta siempre va a ser la misma, se mantiene constante. Por lo tanto, la velocidad en todos los puntos, un punto A es igual a la velocidad de un punto B y es la misma en todos los puntos. Y es por eso que cuando tenemos traslación nada más lo podemos analizar como un movimiento de una partícula, como lo habíamos estado analizando en los dos primeros temas que correspondían a la cinética y cinemática de partículas. Sin embargo, a medida que tenemos la rotación, entonces ahí ya cambia la posición y la velocidad de una partícula y de otra dentro del mismo cuerpo. Pues para la aceleración también, igual que la velocidad, es la misma en todos los puntos de un cuerpo rígido cuando está en traslación. Entonces esto nada más es cuando está en traslación. La velocidad y la aceleración son la misma en todos los puntos de un cuerpo rígido. Y decíamos ya cuando tenemos rotación alrededor de un eje fijo o de un eje que no pasa por el eje fijo, entonces ya es un poco diferente. Podemos describir la posición de un punto cualquiera dentro de un cuerpo rígido cualquiera que puede tener una forma cualquiera, inclusive una forma tridimensional. Podría ser una forma bidimensional como un disco o una rueda, pero también puede ser una forma tridimensional cualquiera, y un punto cualquiera puede, al estar en movimientos de rotación alrededor de un eje fijo, entonces un punto cualquiera pues describe trayectorias circulares alrededor del eje fijo también. Entonces aquí lo que nos interesa conocer son algunas características de este tipo de movimiento y que están dados por la velocidad angular, la aceleración angular, además de las velocidades también que tienen las partículas del cuerpo rígido o los puntos del cuerpo rígido. Entonces decimos un vector de posición cualquiera, de un punto cualquiera, lo describimos por su posición X en Y,
en J y Z en K. Después sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo y sin embargo aquí decíamos, también utilizamos las expresiones que habíamos estado viendo en la cinemática de la partícula con componentes transversal y radial. Entonces aquí podemos ver que la velocidad la podemos expresar como, también decimos como R punto. Cualquier cantidad que representábamos con respecto, una derivada de cualquier cantidad con respecto al tiempo, la representamos como un punto en la parte superior, R punto en este caso. Entonces habíamos visto que decíamos la derivada de un vector, pues tiene su magnitud y su dirección. Entonces, tanto en componentes utilizamos las componentes radial y transversal, y tanto la dirección del vector unitario transversal y radial, ambos están cambiando de dirección, aunque su magnitud es 1, es este vector unitario, su dirección está cambiando a medida que una partícula de un punto cualquiera dentro de este cuerpo está describiendo una trayectoria circular. Entonces, por eso cuando hacemos la derivada de este vector, lo tratamos como si fueran un producto de dos variables, U por V, por ejemplo, y entonces eso nos daba la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Eso ya lo habíamos desarrollado en la cinemática de una partícula con componentes radial y transversal. Entonces ahí habíamos visto que tenía dos componentes, esta velocidad y la aceleración también tienen dos componentes, una en dirección radial, otra en dirección transversal. Aquí, como se trata de un cuerpo rígido que describe trayectorias circulares, entonces podemos ver que el radio se mantiene constante, la distancia radial se mantiene constante. Entonces ahí cuando veíamos esas fórmulas que decíamos que es lo que debió haber utilizado para el ejercicio del examen, vemos que el radio, la distancia radial no cambia, esa distancia no cambia. Entonces ese término, de los dos términos que hay en la derivada, nada más nos interesa uno, el de R punto se vuelve 0, y entonces nos queda nada más la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Lo podemos expresar también como un producto de vectores, en el cual tanto la velocidad angular también se puede expresar como un vector, como lo tenemos representado aquí. Es un vector que tiene una dirección perpendicular al plano en donde se está llevando el movimiento. De acuerdo a cómo tenemos representadas aquí las direcciones de los ejes del sistema de coordenadas X, Y y Z. Entonces, al llevar a cabo este producto, nos quedaría, dejemos el R, lo podemos expresar como lo tenemos aquí, X, Y y Z, mientras que la cantidad vectorial de omega, esta omega es la velocidad angular. La velocidad angular nada más en este caso tiene una componente en la dirección Y o dirección K, y entonces podemos decir que omega va a ser igual a omega subíndice Y en la dirección, de acuerdo a cómo tenemos aquí los ejes. Entonces sería en dirección J. Pues al realizar el producto vectorial de estas dos cantidades R y omega, nos quedaría entonces nada más que la velocidad lineal de la partícula o de un punto sería omega
por Z en I, más, más bien menos el omega por X en K. Entonces eso tendría sus dos componentes, que serían en el plano XZ, de acuerdo a cómo tenemos la figura en este. Sin embargo, obviamente si cambiamos la dirección de los ejes o la dirección del movimiento, entonces cambiaría la dirección de estas componentes. Entonces sería para la velocidad. Para el caso de la aceleración, decimos es un caso parecido. En el caso de la aceleración también tenemos de la definición de la aceleración. Partimos de esta definición, que sabemos que la aceleración es la derivada con respecto de el tiempo de la velocidad. De ahí, para determinar la aceleración, lo que hacemos pues es sustituir la velocidad que tenemos ahí, que obtenemos para la velocidad en vez de v, y nos quedaría entonces la derivada con respecto de t de, ahí podemos poner primero el producto de el vector velocidad angular omega por el vector de posición. Eso es lo que nos daría la aceleración. Sin embargo, ahí podemos desarrollar también, tenemos un producto de la derivada de un producto de dos variables, entonces también podemos hacer la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces ahí cómo nos quedaría si lo desarrollamos. Pues decimos son dos variables. W por R punto. W por R punto. Luego más R por W punto. R por es omega, de hecho es omega es letra griega, omega punto, entonces es lo mismo que derivada de omega con respecto de t. Entonces ahí también esto lo podemos, aquí también todavía le podemos poner sus flechas para todavía representarlo en forma vectorial en este paso, y posteriormente en el siguiente paso ya lo podemos expresar como decimos ahí esta cantidad omega punto es esta cantidad de omega punto, ya la habíamos definido que es la derivada de la velocidad angular, es ¿qué sería? Si recuerdan cuál es la velocidad angular, o derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es aceleración angular, y la representamos con la letra alfa. Entonces omega punto es igual a en general, pues son cantidades vectoriales, podemos poner su flecha arriba. Entonces esto ya sería, decimos, aceleración angular.
Eso lo podemos también sustituir aquí, entonces ya nos quedaría la aceleración es igual a alfa por R. Por R punto sería Más alfa es y nada más lo sustituimos en esta y también aquí como omega la podemos también representar como la velocidad es omega por R, pues también ya la habíamos tenemos aquí, entonces esa velocidad también la podemos emplear aquí y podemos entonces nos queda esto podemos multiplicar omega por R. Y como podemos ver, también tendría sus dos componentes. Más bien esta nada más tiene su componente. También aquí lo que sucede es todo esta tendría, ¿qué dirección tendría la aceleración angular? En Y, bueno, así como tenemos representado aquí en Y, correspondería a la dirección que es J. J, o sea, es en dirección vertical hacia arriba, así como lo tenemos representado en la figura. Obviamente, si tuviéramos otra figura en donde el cuerpo estuviera girando alrededor del eje Z, pues entonces sería su dirección en dirección del eje Z, su aceleración angular. Entonces decimos aquí que vemos que tiene dos términos, pero corresponden a la misma dirección. Los dos términos tienen la misma dirección. Estos dos términos corresponden a lo que habíamos visto anteriormente para el movimiento de una partícula, pero con así como en este caso, en donde tenemos aquí también esta aceleración. Bueno, aquí es en coordenadas cilíndricas, además también tiene la componente en Z, pero además de la componente radial, aquí en este caso decíamos como va girando en trayectorias circulares todos los puntos del cuerpo rígido, entonces no hay componente en la dirección radial. Este término se hace cero y estos dos términos que tenemos aquí corresponden a los dos términos que tenemos en esta expresión de aquí. O sea, es parecido, es nada más que es la aceleración angular por R más el cuadrado de la velocidad angular por R. O sea, aquí lo tenemos todavía también expresado en forma vectorial. Sin embargo, esto también lo podemos expresar en componentes escalares o en forma escalar, y entonces tendríamos que nos da una aceleración tangencial que tendría un valor de rho por alfa. Entonces este rho es sería un radio, sí, radio.
y esta aceleración angular. Y tendríamos también ahí lo que tenemos en lo que lo que correspondería, como en el caso de la aceleración normal, en el cual nos da el radio o el radio de curvatura, que es rho por la velocidad angular al cuadrado. Entonces ahí decimos, tiene dos componentes esta aceleración, una en la tangencial, otra en la normal, pero esta aceleración y esta velocidad angular, estas tienen una dirección perpendicular al plano de rotación. Pues como vemos aquí en la figura, por ejemplo, es tanto la aceleración como la velocidad angular, la aceleración angular y la velocidad angular, omega y alfa, las dos tienen esta dirección perpendicular al plano de movimiento. Pues esta sería la aceleración alfa, y un punto cualquiera, como tenemos aquí, tendría su velocidad v, y también tendría una aceleración que tendría esos dos componentes que tenemos acá, una componente tangencial y una componente normal. Entonces también decimos la aceleración sí tendría una componente radial. Entonces es lo que corresponde a este movimiento. Decíamos, necesitamos la velocidad y la aceleración para describir el movimiento. También podemos utilizar aquí algunas ecuaciones de cinemática similares a las ecuaciones de cinemática que utilizamos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es aquel en el cual la aceleración se mantiene constante, o bien, en un caso particular, la aceleración es igual a cero. Entonces, podemos decir aquí que para un movimiento o ecuaciones de cinemática para cuerpos rígidos en rotación, con movimiento uniformemente acelerado, o más bien, de hecho no son estrictamente con movimiento uniformemente acelerado, pero que corresponden a las ecuaciones que teníamos para movimiento uniformemente acelerado en el caso de las partículas. Sí, en este caso no es precisamente uniformemente acelerado, porque
podría estar, como tenemos la componente angular, entonces, no corresponde exactamente, pero es similar, es una analogía. Y en este caso también tenemos, una aceleración angular constante. Entonces, con aceleración angular constante. Claro que también podemos tener una aceleración angular variable, en el cual tendríamos que, si analizamos un caso en donde tenemos aceleración angular variable, entonces tendríamos que partir de la definición de la aceleración, que decimos es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y dependiendo de la forma en cómo esté variando la velocidad o la aceleración, ya sea que tendríamos una fórmula, por ejemplo, de cómo varía la velocidad, y entonces obtendríamos la derivada o podríamos hacer la integración. Sin embargo, para este caso particular, cuando la aceleración se mantiene constante, ya tenemos algunas fórmulas de cinemática que resultan útiles para analizar este tipo de movimiento, como puede ser, decimos, recordamos que la magnitud, en este caso aquí nada más consideramos la magnitud. La magnitud de la velocidad angular es igual a la derivada del desplazamiento angular con respecto del tiempo o de la posición angular. Pero aquí también cabe señalar que θ normalmente lo llamamos como el ángulo, pero también lo podemos llamar ángulo o posición angular. Sí, adelante. Entonces aquí en este caso decimos que es análogo, podemos establecer una analogía con lo que teníamos en el caso de las partículas en movimiento rectilíneo, en donde decíamos, en este caso X era la posición, y teníamos V, la derivada de la posición con respecto del tiempo. En este caso tenemos este ángulo de posición angular, y omega es la derivada de esa posición con respecto del tiempo, y de manera similar la aceleración angular es la segunda derivada de θ con respecto del tiempo, es decir, la segunda derivada de la posición angular con respecto del tiempo. Y también las podemos representar con z punto y z dos puntos respectivamente. También en ocasiones podemos utilizar la regla de la cadena para expresar la aceleración. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta aceleración, decíamos, es la derivada sería lo mismo que derivada de omega con respecto de t. También sería lo mismo, y esto entonces también lo podemos expresar como utilizando la regla de la cadena, derivada de omega con respecto de θ por derivada de θ con respecto de t. O sea, aquí nada más utilizamos la regla de la cadena, y entonces esto se sigue conservando la igualdad, y como derivada nada más arreglando los términos, aquí nos queda omega, que es esta derivada de t con respecto derivada de θ con respecto de t, y por
derivada de omega con respecto de teta. Entonces es otra forma de expresar la aceleración angular. Entonces decíamos, esta es análogo con el movimiento rectilíneo, en donde decíamos que la aceleración era igual a la velocidad por derivada de la velocidad respecto de x. Ahí también teníamos esta ecuación. Entonces esta es como el análogo de esta ecuación. Y aquí también decíamos en la aceleración, en el movimiento rectilíneo, es igual a segunda derivada de x con respecto de t, y es igual a x 2 puntos. Bien, entonces decíamos, esta sería como el análogo de esta ecuación. Y esta la analogía correspondiente a esta, pero para movimiento rectilíneo. Aquí en este caso es para movimiento con rotación. Decíamos, si omega es igual a constante, si velocidad angular, omega velocidad angular es constante, entonces, ¿qué sucede? ¿Nos simplifica o cómo queda? No hay aceleración. No hay aceleración, sería igual a cero la aceleración. Entonces, en este caso teníamos podemos obtener la posición es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más bueno, aquí podemos poner primero el desplazamiento inicial o la posición inicial. Que sería teta inicial, el ángulo inicial, más la velocidad angular por el tiempo. Y decíamos, esto tendría un análogo en el movimiento rectilíneo que correspondería a x igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo. Entonces, si recuerdan, esa fórmula la usamos en el movimiento rectilíneo para calcular una posición x cuando conocemos la posición inicial, una velocidad inicial y un tiempo. Entonces ahí nada más, como la aceleración es cero, velocidad constante, sería igual a la velocidad inicial, multiplicamos por el tiempo y sumamos posición inicial para obtener la posición final o la posición en cualquier tiempo. Entonces, esta fórmula esta para la velocidad angular es la analogía de esta fórmula. Y decíamos para la aceleración constante, para el caso de la aceleración constante también teníamos algunas otras dos ecuaciones dos o tres ecuaciones que también nos permitían calcular otras variables. Entonces, en este caso podemos obtener el desplazamiento θ va a ser igual a sería θ inicial después tomamos velocidad inicial, la aceleración angular inicial por el tiempo, y luego tenemos el otro término que es un medio de la aceleración
angular por el tiempo al cuadrado. Y en este caso también teníamos en el caso del movimiento rectilíneo, tendríamos esa otra ecuación que es x igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, también es la correspondiente fórmula para el caso de aceleración angular constante. También podríamos obtener la velocidad angular en cualquier momento. Si tenemos una aceleración, entonces la velocidad angular va cambiando. Tenemos una aceleración angular, entonces la velocidad angular va cambiando y esta la obtenemos con esta fórmula que es velocidad angular es igual a ¿qué? A velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y decimos aquí también teníamos otra ecuación similar en el movimiento rectilíneo que era la velocidad en cualquier tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces esta es la correspondiente analogía. Y la otra que nos serviría también para analizar el movimiento que Pero en ese caso, en la última, la aceleración ya no es constante. no, sí, es aceleración angular constante aquí en esto. Y por eso calculamos una velocidad porque tenemos una aceleración, aunque es constante, pero tenemos una aceleración. Eso, al tener una aceleración, quiere decir que la velocidad cambia. Y por eso podemos obtener una velocidad angular en función del tiempo, va cambiando con el tiempo. Y decimos, había otra ecuación que también nos relaciona estas variables, es la velocidad angular al cuadrado, va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces alfa por θ menos θ inicial. Y aquí también recordamos que teníamos otra ecuación que era ahí teníamos velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x inicial. Son estas ecuaciones que decíamos ya, son las que ocupábamos para el movimiento rectilíneo. Pues ahora para el movimiento de rotación del cuerpo rígido. El movimiento de rotación de un cuerpo rígido sería algo similar. Entonces vamos a realizar un pequeño ejercicio para ilustrar estos conceptos. Entonces,
Si gustan anotar, dice la barra rígida con longitud 2L igual a 1 metro. Está girando alrededor del pivote O. A una razón constante de omega igual a 8 radianes por segundo. A una razón constante de A una razón constante omega igual a 8 radianes por segundo. Y aumenta a razón de aceleración angular alfa igual a 2 radianes por segundo al cuadrado. Calcular los vectores de aceleración de los puntos A y B. Uno dice que se trata de una barra que está girando alrededor de
Entonces nos dice que se trata de una barra que está girando alrededor del punto O. Y nos da ahí en este caso el valor de la velocidad angular. Este que es de 8 radianes sobre segundo. Y nos dice que 2L es igual a 1 metro. Entonces ahí nos dice que 2L igual a 1 metro. Entonces eso quiere decir que L es igual a 0.5 metros. También nos dice que está aumentando la velocidad angular a razón de 2 radianes por segundo al cuadrado. Pues está aumentando, es una aceleración. Aceleración angular es 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahí, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide obtener vectores de aceleración en puntos A y B. Aceleración de A y aceleración del punto B. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Vector de posición. Y luego entonces aquí tenemos un... ¿Con cuál, perdón? Evaluando las dos aceleraciones.
Pero ¿cómo? Entonces tenemos un caso de movimiento de cuerpo rígido. ¿Y qué tipo de movimiento es? De rotación alrededor de un eje. Alrededor de un punto fijo, de un eje fijo que pasa por el cuerpo, aunque ya está en la orilla, digamos, pero lo podemos considerar también, bueno, está, también entra el mismo caso de un cuerpo rígido en el cual el eje pasa por el cuerpo, aunque ya está en la orilla de la barra. Y en este caso, movimientos de rotación de un cuerpo rígido precisamente son las ecuaciones que acabamos de obtener o de observar. Estábamos viendo que para este caso, para rotación alrededor de un eje fijo, pues habíamos visto que aquí lo que nos pide es precisamente la aceleración. Y decíamos, se obtiene de esta manera. La aceleración es derivada de la velocidad con respecto al tiempo. También podemos decir que es la segunda derivada del vector de posición. Mencionaba que obtener un vector de posición y luego, si obtenemos un vector de posición, podríamos entonces decir que la aceleración es la segunda derivada del vector de posición. Sin embargo, ya tenemos estas expresiones con las cuales podemos obtener la aceleración de manera más directa sin buscar un vector de posición. Tenemos en este caso las componentes de forma de magnitud, la magnitud de las componentes, y podemos poner magnitud de las componentes de la aceleración. Aquí ya tenemos algunas expresiones para obtener la magnitud de las componentes de la aceleración. Que decíamos, la aceleración tendría sus componentes en tangencial y normal. Lo podríamos también partir desde la definición de aceleración derivada de la velocidad o segunda derivada de la posición. Sin embargo, aquí ya tenemos unas expresiones para obtener esas componentes. Aquí, como vemos, tenemos la aceleración tangencial, que está en términos del radio o de la distancia radial y de la aceleración angular. Estos datos nos los mencionan como datos aquí nos dan el valor de la aceleración angular y de la distancia radial, o sea, nos dicen cuánto vale L para el punto A y para el caso del punto B sería 2L. Pues ahí tenemos esos datos. ¿Y qué más nos pide? Tenemos también una componente normal, también está en función de la distancia que conocemos, distancia radial, y de la velocidad angular, que también nos las dan como dato. Entonces podemos obtener aquí esas componentes, tanto para A como para B. Entonces podemos decir primero para A, para el punto A,
tendríamos una aceleración, una componente de la aceleración. Aceleración A tangencial sería igual a ¿cuántos? Sería el radio R o ρ. Sería 1. Medio. Sí, Por 5 por 2. por alfa. Entonces sustituimos en los valores. Sería 0.5 metros por 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Y esto nos daría igual a 1. Estas radianes sobre segundo al cuadrado. Así es este metro por segundo al cuadrado, es componente radial. Metro por segundo al cuadrado y tendría, bueno, eso después la juntamos con la aceleración normal para poner su vector unitario. Y también tenemos la aceleración en A en dirección normal y es cuánto es la velocidad angular al cuadrado por la velocidad al cuadrado, que sería 0.5 por 8 metros al cuadrado, 32. Y tendría también sus unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto lo podemos ahora juntar para decir que la aceleración en A es igual a aceleración tangencial en dirección de el vector unitario tangencial más la aceleración normal, la magnitud de la aceleración normal en la dirección del vector unitario Un poco más fácil hacerlo como tipo de variables de aceleración ideal, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la tangencial y la normal. Pero si te ríes, sí, y obtienes la magnitud. Se podría obtener la magnitud de la aceleración en A. No sé si hacemos magnitud de aceleración en A. Es igual a la raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración normal al cuadrado. Bueno, de hecho aquí no es
podría también, y sacaríamos la magnitud, pero después podríamos obtener necesitaríamos también obtener el ángulo. Sería otra forma de expresarlo. Sin embargo, en este caso, debido a la posición en cómo está aquí, podría ser relativamente fácil obtener así debido a que se encuentra alineado con el eje X. Entonces, tendríamos una y aparte de eso tendríamos que obtener, si lo expresamos de esta manera, aparte de eso tendríamos que obtener un ángulo θ igual a tangente a lo menos 1 de aceleración tangencial entre aceleración normal. Y eso también podríamos expresarlo de esta manera. La forma más también que podemos hacerlo es con sus componentes vectoriales. Entonces, ahí ya tenemos las dos componentes que ya nada más le asignamos sus vectores unitarios. Sería uno en la dirección del vector unitario θ más 32 en la dirección del vector unitario NR y todo eso tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería una forma, esta sería otra forma. Sin embargo, hasta aquí todavía no estaría bien correctamente finalizado, digamos, aquí, porque hay que expresar el vector unitario en términos de I, J, estos dos vectores unitarios. Entonces, eso también nos podemos, de la figura podemos ver que el vector unitario N θ coincide con el vector unitario en Y, o sea, J. Mientras que el vector unitario R o N en la dirección radial coincide con el vector unitario en X, que es Y. Y de hecho, podríamos decir que es menos I. Hacemos eso, nos podría servir para volver a escribir la aceleración, sustituyendo estos vectores en I y en J. Entonces, en lugar de Nθ y Nr, ponemos I y J, y eso nos daría 1 en J y menos 32 o es al revés, sería 1 en J menos 32 en I.
O también al revés, podríamos menos 32 en I más J, y todo esto tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Pues ahí ya quedaría expresada la aceleración en forma vectorial completamente. Alternativamente podríamos obtener la magnitud y luego obtener un ángulo de la dirección de ese vector resultante. Entonces, en cualquiera de las dos formas podría estar correcto. Normalmente, podría ser de cualquiera de las dos formas. Entonces decíamos, una forma es expresarlo en forma vectorial con los vectores unitarios, otra forma es calcular la magnitud y luego el ángulo del vector resultante. Y por ejemplo, para la magnitud sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 32 al cuadrado. Esto nos daría de cuánto, y el ángulo y con un ángulo θ de tangente a la -1 de la aceleración tangencial, que es sería 1 entre 32. La magnitud da 32.05. 32.015. Esto no sería AN, más bien aquí ya sería magnitud de A, sub índice A. ¿Me puedes decir antes? ¿Cuánto dio, perdón? 1.8.
Entonces, para la aceleración en B, también haríamos básicamente lo mismo, que sería, obtendríamos las componentes la componente de B en la dirección tangencial, que sería igual a ρ por alfa. Alfa es la misma tanto para A, tanto para B, es una barra, es un cuerpo rígido en donde decíamos todos los puntos tienen la misma velocidad en traslación. En caso de rotación también tiene la misma aceleración o velocidad angular todos los puntos en el cuerpo rígido. Entonces, en este caso, la aceleración angular de B es la misma que en el caso de la aceleración angular de A, y sería el mismo valor que tenemos aquí, que nos dicen que es de 2 radianes por segundo al cuadrado. Nada más que ahora está más lejos, es del centro, entonces la distancia radial es mayor, ahora es el doble, sería un metro por 2 radianes sobre segundo al cuadrado, y esto nos da de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la componente de la aceleración de B en la dirección tangencial. Y de igual manera podemos obtener la componente de la aceleración de B en la dirección normal, porque también decíamos es igual a ρ por omega al cuadrado, omega de B. Bueno, aquí le ponemos A o B. De alguna manera decimos para este cuerpo rígido, para un cuerpo rígido en rotación, la velocidad angular de A igual a la velocidad angular de B, y la aceleración angular de A es igual a aceleración angular de B. Entonces decimos que esto es para cuerpo rígido en rotación con respecto a un eje. Para cuerpo rígido en rotación, la velocidad angular de todos los puntos es la misma. Y igual la aceleración angular es la misma en todos los puntos. Entonces, para A y para B es la misma. Entonces aquí para B sería nada más lo que cambió aquí fue el radio. Ahora es de 1 metro por 8
radianes sobre segundo al cuadrado. Sí. Entonces esto nos da 8 por 8 es 64. Tenemos ahí a las componentes y también decimos la aceleración de B será igual a la aceleración de B tangencial en la dirección del vector unitario tangencial más la aceleración de B en la dirección de normal, el componente normal de la aceleración de B y en la dirección del vector unitario normal. Aquí y en la dirección tangencial, en este caso podemos n subíndice teta, más bien si es tangencial o transversal también. Normalmente estamos utilizando la notación con el vector unitario n subíndice teta. Sin embargo, decíamos en algunos libros utilizan n, el vector unitario, utilizan el vector unitario u en lugar de n, utilizan la letra u y luego las subíndices beta o n, y en otros libros también utilizan en lugar de n, utilizan la e. Entonces, nada más cuestión de la notación. Entonces sustituimos los valores. Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, perdón. ¿Por qué arriba le puso radial y ahí normal? ¿En dónde? En la aceleración de B normal, arriba le puso R, ¿no? Ahí le puso N. En esta es la aceleración angular 2 radianes sobre segundo al cuadrado. No, en las componentes de la aceleración en A primero. Los componentes. Ahí, ¿por qué le puso R? ¿Cuál, La componente de arriba de AN por la dirección de NR. ¿Cuál otra vez? En eso de A por N dirección R. Es parte de aquí. Sí, ahí. Sí, y aquí nada más lo que estamos haciendo, ya obtuvimos las componentes por separado en la dirección tangencial, o también la llamamos transversal, en la dirección de n teta. Sería estos dos componentes. Pues aquí nada más lo que hacemos es sustituir aquí te refieres, aquí sería la aceleración de A transversal más la aceleración
También aquí de A, en la dirección normal, en la componente radial, en la dirección del vector. Esta es a la que te refieres. Una le pusimos N y otra le pusimos R. Sí, lo que pasa que aquí son las dos componentes, entonces aquí nada más es cuestión de la notación. Entonces una componente es la dirección transversal. En la dirección del vector unitario n θ, la otra es en la dirección normal. Aquí, sí, entonces aquí le ponemos el vector n, su índice n sería en la dirección del vector n normal. Y entonces conservamos la misma notación en el otro caso también. Entonces, aquí recordamos esta notación, la venimos utilizando desde de los casos anteriores, en donde teníamos la aceleración tangencial y la aceleración en la dirección del vector normal, transversal y radial. Pues tenemos esas notaciones. También tenemos en la dirección radial y en la dirección transversal, o también en la dirección normal. Entonces, sí estamos utilizando la notación en la dirección NR. Entonces ahí decíamos esta notación la venimos utilizando desde el que estuvimos utilizando las componentes en dirección transversal y radial, entonces utilizamos la componente de la aceleración en dirección radial, dirección transversal. Entonces estuvimos utilizando el vector unitario n, subíndice r. Entonces decimos, para mantener la misma notación, entonces lo vamos a poner R en lugar de N, para que sea la misma notación que venimos utilizando. Entonces esta sería N, subíndice R. Y entonces ahí ya nada más juntamos las componentes y obtenemos esta aceleración. Pues vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Entonces vamos a pasar lista nada más. Bravo Cruz. Presente, profe. Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos. Sí. De la Cruz Martínez. ¿Cómo está? Delgadillo Bautista. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Díaz Pérez. Presente, profe, Díaz Pérez. Sí. Domínguez Espinosa. Escalona López. Espinosa Costilla. Presente. Sí. Esquivel Rollo.
Apenas va llegando, sí. Bravos Ibarra. Presente. Sí. García Cortés. González Guerrero. González Salinas. Fernández Barrera. Fernández Campos. Presidente. Sí. Fernández Ramírez. Presente, profe. Sí. Juárez Pérez. López Nájera. Ahí está. López Noriega. Presente López Nájera. Mendoza Hernández. Meseño Hernández. Monsalvo González. Pineda. Presente, Pineda. Sí. Prieto López. Ahí está. Ramírez Rivera. Reyes López. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Sánchez Ángeles. Sí. Solís Álvarez. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Urbano Pérez. Ahí está. Vargas Flores. Presente. Sí. Entonces, algunos que están en el chat, nada más. De la Cruz. Fragoso. Esquivel. Sí. López Nájera ya. Prieto. López Noriega. Entonces faltó nada más Juárez Pérez y Urbano Pérez. Profe, nos vemos. Está entrando. Serían todos. Muy profe, está bien. ¿Cuánto más? ¿Otro día? Bueno, está bien. Mañana. Entonces sería todo. Hasta luego. Hasta luego.